Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo han estado tanto tiempo? Hemos estado una semana sin poder vernos. Hoy día vamos a estar un poquito de pie porque vamos a empezar a ver un pequeño gráfico que tiene una forma piramidal para que la podamos apreciar de mejor manera. Mientras tanto, voy a tomar un poquito de asiento. Ya casi mitad de agosto, mes de los gatos, mes de la solidaridad, octavo mes del año. Y se aproxima las fiestas patrias, así que es un momento para que nosotros podamos empezar a pensar un poco en ese 18 de septiembre y también recordar que debemos seguir estudiando porque la fecha límite se está acercando. No es que los quiera asustar, porque ustedes ya están bien preparados, cada vez han ido cambiando, evolucionando dentro de su aprendizaje y eso es lo más importante, que han ido avanzando. Recuerden. La vida está llena de oportunidades, el tema es tomarla. Ahora bien, si no obtenemos los resultados, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues levantarse y seguir otra vez y otra vez hasta conseguir los resultados que uno espera tener. Vemos entonces nuestros queridos contenidos. Vamos a ver, porque hoy ya nos vamos a meter de lleno con lo que son los contenidos demográficos. Recordemos lo que era lo demográfico, la demografía. Lo habíamos estudiado en la clase pasada y había aparecido, no sé si era un pato o un ganso, que nos decía que era un estudio estadístico, es decir, con numeritos, con registro de ciertas características, que tiene una población, es decir, un grupo humano, en un lugar determinado. En un lugar determinado, por si no me escucharon. El estudio estadístico de una población en un lugar determinado y, por supuesto, también en un tiempo determinado. El lugar puede ser un país, una ciudad, una comuna, una provincia, una villa, una calle, un pasaje, todo lo que tenga que ver con una población dentro de un pequeño territorio y se van a ver las características, como el género, la edad, el tiempo de trabajar, la calidad de vida también se puede ver y también podemos ver algunas pirámides, que son la forma en que se grafica, algunas mutaciones que pueden tener esta pirámide, como por ejemplo, si bien recuerdan, había una pirámide que parecía un poco pirámide, pero que, por ejemplo, en la parte de la cintura, en vez de bajar de manera recta, se disparaba hacia un lado y luego volvía a la base de la pirámide. Ahí podíamos apreciar cómo afectaba, o mejor dicho, cómo se reflejaba los fenómenos de la migración, en este caso la inmigración de población de otro territorio a otro. Recordemos un poco lo que era estos procesos migratorios. Vamos a recordar gráficamente, nuevamente, otra vez, lo que era la emigración. Ahora, para que lo vean, yo voy a emigrar de la cámara. Ahora voy a inmigrar en pantalla. ¿Recuerdan eso? Recuerdan que emigrar tiene que ver con salir de un lugar e inmigrar tiene que ver con llegar a un lugar. Esto tiene que ver con la referencia en la cual donde uno esté mirando aquel fenómeno. Por ejemplo, si lo vemos desde Chile, los que salen de Chile están emigrando y los que entran a Chile están inmigrando. ¿Perfecto? También vimos otro tipo de registros, que son los que vamos a ver aquí, como va a mostrar nuestro querido gatito, que son, por ejemplo, la tasa de fecundidad, que sería la frecuencia, sería la cantidad de hijos que podría tener una mujer en su edad fértil. Esto obviamente, por supuesto, dependiendo de la voluntad que tenga esta persona. Pero es los registros que se han tenido según la cantidad de hijos que se han tenido con anterioridad. Entonces, debido a eso, se puede decir cuántos hijos podría tener una mujer. Recuerda que dimos el ejemplo de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, la cantidad de hermanos y de hijos que tenían. Yo les comentaba que, por ejemplo, tengo un familiar que tenía 7 hermanos y ahora tiene solamente 2 hijos. Entonces, con eso podemos ver y concluir que la tasa de fecundidad en ese caso disminuyó. Ahora, porque antes tenía 7 hijos, una mujer tenía 7 hijos y en este caso tenía solamente 2. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo, lo vemos en terreno, in situ, de forma bien concreta, cómo la tasa de fecundidad ha ido disminuyendo. Vemos también la tasa de natalidad, que también está relacionada con la fecundidad. Sin embargo, la natalidad tiene que ver con los nacidos. Los que nacen, por supuesto, los que nacen vivos. Que puede ser, por supuesto, en un año la cantidad de nacimientos que hay. Así de simple. Del mismo modo, la
siguiente tasa, que es la tasa de mortalidad, tiene que ver con los fallecimientos o defunciones o las muertes ya de concreto de las personas que están teniendo en ese territorio determinado y en esos tiempos determinados. Por ejemplo, decir la cantidad de personas que han fallecido en un periodo, o sea, en un periodo de tiempo. Recordemos que todo esto en la clase pasada lo habíamos visto que se calculaban con fórmulas. Así que recuerden, se deja registro en una tablita y esa tablita de frecuencia se realiza un cálculo simple y tenemos las tasas de fecundidad, natalidad y de mortalidad. Tenemos también lo que era el crecimiento vegetativo, que hicimos un símil con un vegetal o con una planta. En este caso, si bien recuerdan, lo habíamos hecho con un girasol. ¿Qué quiere decir eso? Nos quiere mostrar cuánto está creciendo la población. ¿Cómo podemos saber si la población está creciendo o está decreciendo? Si recuerdan, hicimos una analogía, por ejemplo, con los ingresos que tiene una familia. Si una familia tiene una cierta cantidad de ingresos, pero sus gastos son superiores al ingreso que tiene, lo más probable es que su riqueza, entre comillas, su riqueza, está decreciendo. En este caso, cuando hablamos de la población, es algo bastante similar. Si la cantidad de nacidos es superior a la de fallecidos, obviamente la población va a estar creciendo. ¿Cómo podemos saber si está creciendo o decreciendo? Muy simple. Vamos a tomar la tasa de natalidad y le vamos a restar la tasa de mortalidad. Si el número que nos va a dar es positivo, eso quiere decir que va a estar subiendo. Recuerden, positivo que es mayor a 0. Si es negativo, o sea, menor a 0, quiere decir que la población está disminuyendo. Y ahí hay que ver qué es lo que va a hacer el Estado para poder ver cómo poder controlar esa situación. Porque si faltan personas, van a haber puestos de trabajo, ojalá, van a haber puestos de trabajo que no van a ser cubiertos. El siguiente punto serían los movimientos migratorios, que sería probablemente alguna solución que han intentado algunos países para enfrentar esta situación en la que la tasa de mortalidad está disminuyendo y el crecimiento vegetativo está mostrando que la población también está disminuyendo y que faltaría población para poder completar ciertamente algunos sectores económicos del país, y con eso se invita a personas de otros países a que vengan al país a ocupar esos puestos de trabajo. Tenemos la pirámide de población, que es la forma en que graficamos todos estos datos y los podemos interpretar. Y lo otro sería la densidad de población, que sería la cantidad de personas que cabrían en un lugar determinado. Por ejemplo, se puede tomar la cantidad de personas que están en cada una de esas salas y considerando la cantidad del espacio de la superficie. Se realiza una división y se calcula cuántas personas cabrían por metro cuadrado, kilómetro cuadrado, hectárea cuadrada, continente cuadrado. Se puede hacer la fórmula la expresión que se desee según los fines que quiera hacer su investigación. El otro punto que habíamos visto eran los 3 tipos de pirámides que teníamos. Que habíamos visto que era la progresiva, que era la que tenía la pirámide ancha, la que tenía forma de pirámide al fin y al cabo. La de transición, que es la pirámide en la cual podemos ver que la tasa de natalidad ha disminuido, pero se ha mantenido una cierta cantidad de población en los sectores que están en la edad ya de trabajar y en los sectores más altos de la pirámide, que sería la población de edad más avanzada, también nos podría mostrar que la calidad de vida ha mejorado porque la edad es mucho mayor en algunos países. Sería, por ejemplo, los países que están en vías de desarrollo, como por ejemplo Chile. Y lo otro sería la pirámide invertida, cuando ya la tasa de natalidad está muy pequeña. Además, el crecimiento vegetativo está también en números rojos, está decreciendo. Sin embargo, la población tiene una edad bastante avanzada y eso nos demuestra simplemente que la calidad de vida, la salud que tiene esta población es bastante elevada, y eso también lo podemos comparar con otros índices como uno que ya vimos anteriormente. ¿Recuerdan el IDH, el Índice de Desarrollo Humano? Pues con ese desarrollo humano, comparándolo con con las pirámides de población, podemos encontrar ciertas similitudes con que los países que tienen un IDH bastante alto tienen pirámides que son o de transición y algunos casi invertidas. Son algunos casos bastante específicos que ya la situación demográfica es bastante crítica porque falta mucha población. Y el último punto que habíamos visto eran los tipos de asentamientos humanos.
Recordemos que un asentamiento humano es un lugar donde se establecen personas a vivir. Tenemos dos tipos de asentamientos. El primero era el urbano y el segundo era el rural. Y la diferencia entre estos dos tenía que ver principalmente con la actividad económica. Si la actividad económica va a ser, vamos a tomar el ejemplo del rural, si la actividad económica es primaria, es decir, la extracción de materia prima, como la extracción de los tomates, la extracción de los choclos, la extracción de las papas, quiere decir que era una actividad primaria. Porque lo primero que se hace en la economía, se extrae los recursos de la naturaleza y esos recursos son utilizados, por supuesto, si vienen a las ciudades para que sean trabajados de otra manera y se produzca un producto nuevo. Si la actividad principal es la de extracción, pues va a ser un asentamiento rural. Si la actividad económica es la secundaria, que es la transformación de esos recursos que se sacó de la naturaleza, o se ofrecen servicios como salud, educación, electricidad, transporte público, burocracia gubernamentativa, todo ese tipo de servicios, el asentamiento humano va a ser urbano. Y por supuesto, como hay todos esos servicios que se ofrecen, la densidad poblacional va a ser bastante alta, porque todos van a querer llegar a ese lugar donde están esos servicios. No como en el campo, por ejemplo, que no en todos los lugares tenemos agua potable, electricidad. Ya, pongámonos serio. Sigamos entonces con los conceptos que vamos a ver el día de hoy, perdón, los contenidos que vamos a ver hoy en día. Hoy en día, bueno, no tenemos a nuestro querido gatito que nos acompaña a mostrar nuestros contenidos, pero va a ser precisamente los conceptos básicos demográficos. Vamos a ver precisamente pirámides, vamos a comparar pirámides, para que después cuando usted se enfrente a dos pirámides, usted sepa, estos son los cortes, esta puede ser la cantidad de personas, estos son los hombres, estos son las mujeres, esta es la edad avanzada, tal vez pueda tener una tasa de natalidad más o menos decreciente. Ahí lo vamos a ir viendo particularmente. El otro contenido que vamos a ver, bueno, por supuesto, son las pirámides de población. ¿Cómo vamos a aplicar estos conceptos básicos si no es en una pirámide? Entonces, ahora nuestro querido Washington nos va a decir que nuestro objetivo va a ser interpretar información en gráficos de población. Vamos a ver esos gráficos, los vamos a ver, pero primero tenemos que entender qué vamos a entender por gráficos. Primero debemos ver que, ¿cómo lo vamos a graficar? Pues ya lo hemos repetido hasta el cansancio desde la clase pasada muy bien, pirámides de población. ¿Qué son estas pirámides? Bueno, son un instrumento con el cual se van a representar datos estadísticos de esta población. Datos como cuáles, por ejemplo, tenemos dos tipos. Tenemos información que es explícita, que se ve, que no es necesario estar pensando a ver qué será. No. Se ve. Usted va a ver la pirámide e inmediatamente, ya conociendo las partes de esta pirámide, usted va a saber precisamente información precisa. Un datito. Cuando esté en una evaluación y le pongan esa pirámide y usted le digan la palabra clave identificar, usted tiene que observar la pirámide, revisar las partes y fijarse bien qué le están preguntando. Porque ¿qué cosas son las que les pueden preguntar? El sexo o la edad, principalmente. Por ejemplo, le pueden preguntar la cantidad de población femenina en el corte de 10 a 14 años. Entonces usted, ya conociendo las partes de la pirámide, simplemente se tiene que dirigir a ese corte, que es la barrita que está hacia el lado, y ver, compararla con la línea que está abajo, que es la que nos va a indicar la población, la cantidad de número, y ver más o menos cuánta población sería. ¿Cómo está Manu? Tanto tiempo. Hay otra información que es así que hay que reflexionarlo un poco. Hay que pensar. Y la palabra clave sería interpretar. Porque la información no está precisamente así tal cual. Usted tiene que ver la información que está y relacionarlo con otros conceptos y tratar de ver cuál información sería. En otras palabras, para hacerlo más simple, usted debe tomar ese contenido, comérselo, digerirlo y
No, mal ejemplo. Pero la idea es que usted tome ese contenido, lo tome en su cabeza y luego elabore una respuesta. En ese caso, esa respuesta debe ser pensada. ¿Qué cosas son las que ustedes pueden interpretar de los gráficos? Por ejemplo, el envejecimiento que tiene la población. Si es una pirámide que efectivamente se ve como pirámide, la población no tiene gran envejecimiento, porque la mayoría de la población se concentra en la base de la pirámide, la cual es mayoritariamente joven. Es una población que tiene entre los 0 y los 25, 40 años, o incluso 50, para que no se sientan desplazados. Otro punto que se puede ver de manera implícita es el equilibrio entre los géneros, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay. Hay que tomarlas y ponerlas en contraste, a ver si hay más hombres o hay más mujeres. El efecto de las migraciones. Recordemos que en la clase pasada vimos una pirámide bastante particular que tenía en la parte masculina una explosión demográfica hacia un costado. Porque podemos ver que hay un aumento de la población masculina debido a probablemente una enorme migración que hubo. Puede haber algunas ocasiones en que se puede llegar a interpretar algún desastre natural si es que la pirámide tiene, por ejemplo, un vacío. Podemos decir que tiene una figura de pirámide, luego tiene una tremenda cintura, puede ser a los dos lados o solamente en uno, y luego se vuelve a ensanchar. Ahí podemos entender que pudo haber existido algún desastre natural que provocó la muerte de muchas personas. Eso, para poder interpretar eso, también necesitamos información adicional, como por ejemplo conocer el país del cual se hizo esa investigación. Al mismo tiempo, se puede ver que si en verdad un adelgazamiento de esta pirámide puede ser no solamente debido a desastres naturales, sino que también puede ser debido a posiblemente alguna guerra. Sería interesante ver cómo serían las pirámides de población de los países como Albania, como Serbia, los países de la ex Yugoslavia, por ejemplo. Anaís, muy buenos días, ¿cómo está? Otra información que podemos ver son los llamados baby boom. Como su nombre lo dice, son explosión de bebés. ¿A qué nos referimos a esto con explosión de bebés? Bueno, les voy a contar un poco. Suele ocurrir que cuando en un territorio, en un país, está viviendo un momento bastante complicado, como una guerra, desastre natural, crisis económica, y se logra salir de ese mal momento, por alguna extraña razón la población se pone muy contenta. Se pone tan contenta que festeja demasiado. Y en todos esos festejos, 9 meses después, nacen muchos bebés. Podemos ver ese tipo de baby boom, por ejemplo, en la pirámide de población que aparece en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se puede ver graficado? Recordemos, la pirámide tiene una forma, pero de un momento a otro puede tener una explosión hacia alguno de los lados y luego volver a tomar la forma que tenía naturalmente. Otra forma de ver ese baby boom puede ser en la pirámide de población de nuestro país, Chile, luego del retorno a la democracia. Esa población, de la cual yo soy parte de ese pequeño baby boom, podemos verlo graficado porque tiene un pequeño aumento. Lo vamos a ver en las pirámides que tenemos a continuación. Precisamente vamos a ver ese corte. Y el otro tema que se puede ver dentro de estas pirámides de manera implícita es el crecimiento vegetativo. Recordemos que el crecimiento vegetativo era la combinación entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Luego los tomábamos, los restábamos y veíamos si el número era positivo, la población iba creciendo. Si el número era negativo, la población iba decreciendo. Bien, continuemos con la parte que a lo que vinimos, a ver pirámides. Ah, por supuesto. Oh, ¿por qué? Bueno, imaginen que aquí hay una pirámide. Así, una pirámide. Vamos a ver entonces los componentes de una pirámide de población. Número 1. Anoten. Palabra clave. Cohorte. Sí, digo cohorte porque tiene una H entre medio. ¿Qué es lo que nos dice el primer punto? Los segmentos de la pirámide se llaman cohortes o generaciones. Generalmente dividen a la población según la edad por tramos de 5 años.
de 0 a 4, de 5 a 10, de 11 a 16 y así sucesivamente. O también pueden ser divididos en tramos de a 4. Siguiente punto. Posee unas barras. Esas barras son horizontales, es decir, están hacia el lado. Sería una recta que está acostada, una recta que está así, rectamente. Andrés Valenzuela, ¿cómo ha estado usted tanto tiempo? Tenemos, por supuesto, estas barras horizontales comienzan en un eje común, es decir, está el eje, y comienzan hacia los lados. Así se van marcando los distintos cortes. El eje, hay un eje horizontal, todos los gráficos siempre tienen un eje vertical, ya vimos que el eje vertical es de donde salen estas barras, y tenemos un eje horizontal que está abajo, que sería la base de la pirámide, que tiene que ver con la cantidad de personas que habitan en el lugar. Puede estar descrita en miles o puede estar descrita en millones. Todo eso depende de la cantidad de población que se haya medido. Luego tenemos que al lado izquierdo del eje vertical, espero que hacia donde está apuntando, donde están mirando ustedes hacia el lado izquierdo, se ubican los datos de la población masculina. Y al lado derecho se ubican los datos de la población que es femenina. Asimismo tenemos que existen 3 tipos de pirámides y según la forma que toman. Ya vimos que está la progresiva, la estacionaria, la de transición, que las volvemos a ver aquí. La pirámide progresiva, la pirámide transitoria y la pirámide estacionaria o la regresiva o invertida también la han llamado. Bien, ahora tenemos a nuestro querido invitado de hoy, que sería Condorito, ya que estamos tomando ambiente de la cultura del folclore chileno, como por ejemplo sería no solamente chilena, sino que también se es considerado como un patrimonio cultural de Latinoamérica, Condorito, ya que son cóndores, están toda Latinoamérica los cóndores. Bien, y aquí tenemos nuestra querida pirámide de población, donde podemos ver en colores. Hay pirámides que por supuesto no están en colores, pero esta sí. Sin embargo, a pesar de que no estén en colores claramente, sí hay una diferencia en la tonalidad para que el que esté leyendo aquel gráfico pueda interpretar de manera correcta según cómo quien hizo la pirámide, quería manifestar la información. Esta pirámide, por supuesto, en su encabezado tiene un título, el cual nos hace referencia a la estructura de la población por edad y sexo de Paraguay del año 1995. Como podemos ver, esta pirámide efectivamente tiene una forma de pirámide, es una de las pocas pirámides que tienen dicha forma. Pero quiero que nos detengamos en las características que tiene esta pirámide. Por ejemplo, aquí tenemos en este costado, en el costado izquierdo de la pirámide, tenemos a la población masculina. Del otro lado, tenemos a la población femenina. Condorito, por favor, muéstrenos la población femenina. Muéstrenos, por favor, la población femenina. Ya la podemos identificar. En este caso, particularmente está de color azul y de color rosado. No entremos en ese pequeño detalle ya. Pero es lo que nos muestra. ¿Cómo sabemos que el color azul sería masculino? No solamente porque está al lado izquierdo, sino que porque aquí abajo, más acá, aquí abajito, hay 2 monitos. Uno que representaría a la población masculina y el otro a la población femenina y con color. De esa forma nos indica que hacia un lado están los masculinos y hacia el otro están la población femenina. La barrita que tenemos aquí nos está indicando cuál es el corte. ¿Cómo se llama? Cohorte. Este cohorte nos está mostrando la edad de la población también, que aparece aquí. ¿Qué sería la población que está entre los 0 y los 4 años? Y así sucesivamente, de los 0 a los 4, de los 5 a los 9, de los 10 a los 14, de los 15 hasta el infinito y más allá. Luego tenemos 3 partes en las que también podemos seguir dividiendo esta pirámide. Por ejemplo, atención aquí. De los 0 a los 14 años. Ese sería un bloque. De los 15 a los
a los 69 años. Y luego de los 69 y más. Tenemos 3 partes en esa pirámide y podemos identificar estas 3 características. La población que está más abajo se llama la población base y que está entre los 0 y los 14 años. Luego el centro está entre los 15 y los 64 y luego el vértice de los 65 y más. ¿Cómo podríamos interpretar este tipo de información? Económicamente podríamos interpretarla de esta forma. Población dependiente y la que estamos arriba también sería población dependiente. Son población económicamente inactiva, puesto que no se encuentran trabajando o no debiesen encontrarse trabajando. Luego tenemos en el centro, que va de los 15 a los 64 años, que sería desde que uno comienza su adolescencia hasta ya prácticamente la edad de la jubilación. Recordemos que en Chile las mujeres jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Sería la población económicamente activa. Es la población que efectivamente se encuentra trabajando y sería bastante conveniente que estuviesen trabajando de una manera bastante regular, con sus contratos y toda esa información. Por eso es importante que los estados tengan conocimiento de cuál es la forma que tiene su... voy a poner aquí para que, si es que están anotando, no se pierdan el apunte. Es importante que los estados tengan conocimiento de cómo es la población que tiene. Tienen que saber particularmente cuántas personas tienen en edad de trabajar y si efectivamente se encuentran con trabajo. Si efectivamente el trabajo que tienen se encuentra regulado y no se están cometiendo ciertas precariedades que pudiesen ocurrir. Por eso es importante que el Estado sepa cuántas personas existen y por supuesto también cuántas personas están ya en edad de jubilar y se encuentran trabajando y por qué se encuentran trabajando y qué problema hay con las pensiones. Y ahí viene toda la discusión de qué políticas públicas vamos a tomar para que las personas que están en edad de jubilar efectivamente jubilen. Si la edad de jubilar es la edad del júbilo, es la edad de la alegría, es la edad de la cual son los años dorados en los cuales las personas debiesen estar teniendo un buen pasar. Condorito, por favor, veamos la siguiente parte porque ya vamos a comenzar a revisar, vamos a comenzar a observar estos tipos de pirámides, lo vamos a comparar, vamos a estar viendo particularmente cómo es que se divide y lo vamos a empezar a analizar, es decir, lo vamos a ver por partes. Recuerden que analizar significa revisar por partes, descomponer el todo para poder observarlo de una mejor manera. Manu, ahora vamos a ver si es que Chile es un país envejecido. Precisamente en esta pirámide vamos a ver, necesito correrme aquí para que podamos ver de mejor manera la pirámide. Vamos a agachar esto un poco. Ahí sí. Vamos a ver entonces esta pirámide. Por supuesto, primero observamos el título que dice Chile, pirámide de población, censo 2002. Esta información salió el año pasado. Pregunta número 1. A ver, vamos a hacer los análisis. ¿A qué tipo de pirámide corresponde el gráfico del censo de 2002? ¿Progresiva o joven? ¿Estacionario de transición? ¿O una regresiva, envejecida o invertida? ¿Cuál será la alternativa correcta? Observemos la pirámide. Veamos la pirámide si efectivamente de este país, nuestro país, Chile, el país donde tenemos los pies ahora, si es que no nos están viendo ya fuera de las fronteras y Gradúete.cl ha tenido un gran impacto y ha logrado que todo el mundo lo vea. Ojalá llegue ese día. Pero veamos, ¿a qué pirámide se parece? Si lo estás preguntando, ¿a qué tipo de gráfico, a qué tipo de pirámide corresponde? Tenemos que observar la pirámide y ver a cuál de estas se parece. ¿A cuál se parece? ¿Se parece a esta? ¿Tiene efectivamente una forma de pirámide? ¿Tiene una forma algo así como fue pirámide, se deformó, está volviendo a tratar de formarse como pirámide, se deformó de nuevo? ¿O ya se ve como la pirámide del otro lado? La última que sería que tiene prácticamente es un refrigerador con un sombrero de cumpleaños. Bueno, Daniel Contreras y Manu nos están diciendo que la alternativa correcta sería la alternativa B. Y efectivamente es una pirámide de transición o una pirámide estacionaria. Es cosa que observemos
que primero la forma de la pirámide no es regular. No es regular en el sentido que no se parece a una pirámide. Por lo tanto, ya tenemos descartada esta opción porque no tiene forma de pirámide. Sin embargo, podemos observar que en un corte, voy a observar bien, de los 44 años hacia arriba, tenemos que efectivamente sí podría parecer una pirámide. Sin embargo, hacia abajo tenemos una deformación, como una pequeña cintura. Podría ser a lo mejor la regresiva. Sin embargo, podremos observar que hay una parte que es en la edad, el corte de los 10 a los 14 años, que tiene una pequeña explosión demográfica, que precisamente sería el baby boom, que del cual les estaba comentando. Por lo tanto, tendríamos que ver que no se parece a la última pirámide, sino que se parece más a la de transición. Todavía está Chile en un proceso de transición en el año 2002. Veamos la siguiente, que ya sería con la pirámide del censo que se intentó realizar el año 2012. Es una pirámide, si la observamos, a ver, se parece un poquito, ¿no? Se parece un poco a la pirámide anterior. Efectivamente, es la misma población, solamente que han pasado 10 años para volver a recabar la información y podemos ver, si observamos y la comparamos con la anterior, nos vamos a ver que todos los cohortes, toda la población que estaba en los distintos cohortes, se movilizó un cohorte hacia arriba porque pasaron 10 años. Perdón, 2 cohortes hacia arriba porque pasaron 10 años. Esta pirámide, ¿a qué tipo de pirámide corresponde el gráfico del censo del 2012? Nuevamente, pirámide progresiva, pirámide estacionaria o pirámide envejecida. ¿A cuál de las tres se parece? Patricia Lagos, muy buenas tardes ya. ¿Cómo ha estado? Patricia y Daniel nos dicen que sería la alternativa B, que efectivamente la pirámide de población de Chile en el año 2012 seguía siendo una pirámide estacionaria o de transición. ¿Por qué no sería una regresiva o envejecida? Porque la población, a pesar de que sí tiene bastantes similitudes, y por eso algunos siguen insistiendo y dicen, y con cierta razón, que la población de Chile los registros de la población se están transformando en una pirámide regresiva o envejecida. Porque efectivamente, según lo que podemos observar, si comparamos las tasas de, la población infantil, la de los 0 a los 4 años, y la comparamos con la que tuvieron de 0 a 4 años el corte anterior y el corte anterior, cada vez ha ido disminuyendo. En el corte de la base, de los 0 a los 4, hubo un pequeño aumento. Sin embargo, la tendencia desde la población de los 20 a 24 años, la población ha ido disminuyendo en la cantidad según la edad. Sin embargo, probablemente dentro de unos cuantos años más, luego en un próximo censo, probablemente sí efectivamente sea esa pirámide, porque sería efectivamente ese refrigerador con ese sombrero de cumpleaños. Pero por el momento aún no, pero se está formando como un refrigerador. Veamos ya esta tremenda pirámide, pero ahora me voy a tomar aquí y me voy a desplazar aquí y me voy a hacer más pequeño. Ahí sí. Ahí. A ver, ahí sí. Ya. Entonces, tenemos nuevamente esta pirámide de población, la de nuestro censo 2002. Estamos haciendo un análisis de nuestra población. Y vamos a ver que la pregunta número 3 dice, pongan ojo, si es necesario pónganse de pie, acérquense a la proyección, los que tienen el computador acérquense más, los que tengan el teléfono no sé cómo le van a hacer el zoom porque no se puede hacer zoom en algunos teléfonos, pero observen esta parte. Entre los cohortes de las mujeres jubiladas de esta pirámide, ¿en cuál son mayoría? En otras palabras, ¿en qué corte de las mujeres jubiladas son mayoría? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Primero, los cohortes, o sea, los tramos de edad, las generaciones. Segundo, tenemos que ver a la población femenina, es decir, solamente los que están del lado derecho. Y las que están
jubiladas. ¿A qué edad jubilan las mujeres en Chile? Los 60 años. Por lo tanto, tenemos que ver el corte que va de los 60 a los 64, al corte que dice 80 y más. Por lo tanto, en todo ese corte, y luego tenemos que tirar una línea imaginaria hacia abajo para poder ver la cantidad que está en la parte inferior, que está, por supuesto, puesta en miles de personas. Manu dice la C, después dijo la D. A ver, Daniel, Patricia, ¿qué piensan ustedes? Porque yo la veo y, bueno, salta a la vista que hay una población que es la menor, que sería la de 75 a 79. Pero estaría entre los 65 y los 60. ¿Cuál será? A ver, veamos. Es la alternativa D. Entre los 60 y 64 años. Porque si... A ver si me puedo mover. Si pudiésemos hacer esto sería espectacular. A ver. A ver si se puede. ¡Sí, qué po! Ya, aquí. Si vemos aquí, a ver, déjame tocar la pirámide. Ya, aquí tenemos 1, 2, 3. Esta es de los 65 a 69. Y esta es de los 60 a 64. ¿Cuál es la población que tiene mayoría? De los 60 a los 64, tal como dijo Manu. Es la alternativa D. Correcto. Muy bien, Manu. Necesito ahora moverme nuevamente, achicarme y acomodarme. Bien. Siguiente pregunta. ¿En qué corte hay mayor población? Fijémonos que la pregunta dice ¿en qué corte? Por lo tanto, como no, tampoco especifica si es población masculina o femenina, o si están jubilados, si son menores, si son población económicamente activa, si son inactivas, eso da lo mismo. Nos dice ¿en qué corte hay más población? Por lo tanto, aquí hay que tener un poquito más de ojo. Los que tengan que usar lentes, por favor, pónganse los lentes, porque tenemos que observar aquí. Déjame checar. Ahí está. Tenemos que observar... ¡Ay, estoy grande aquí! Ya, tenemos que observar cuál sería la población. A ver, Daniel Contreras dice que la C, y la C decía los 10 a 14 años. Me caña dice que es la C. A ver, veamos. Población. Los cortes están allá. En la de 0 a 4 no. Son poquitos. 5 a 9... de día 14, ¿hay una que sea menor a esa? O sea, perdón, mayor, no. Efectivamente sería este el corte entre los 15, no, a ver. Ah, no, es problema de división mía. Efectivamente, entre los 10 y 14 años es donde está la mayor población. Pero veamos si la respuesta correcta, a lo mejor está marcada otra, veamos. Nada, si está marcada esa. Efectivamente, de 10 a 14 años donde está la mayor población. Muy bien. Vamos a ver entonces la siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos una última pirámide. Una última pirámide de población donde tenemos efectivamente las mismas preguntas para que podamos luego comparar las pirámides. Si para eso son las pirámides, son para comparar la información de manera visual y no tener que estar viendo dato por dato, así como ratoncito, dato por dato y sin entender los cálculos, pero así gráficamente se puede ver de manera más fácil. Veamos entonces, pregunta número 5 ya. Entre los cohortes de las mujeres jubiladas de esta pirámide, ¿en cuál son mayoría? Veamos. Vamos a crecer. ¡Bum! Vamos a ponernos aquí. A ver, no. Ahí. Aquí me pongo de pie, para que no vean las respuestas. Veamos, a ver. ¿Dónde estará la mayoría? Estará... Recordemos, dice jubiladas. Jubilados son los de 60 y más años. Mujeres. Entonces, busquemos la que dice 60. Esta dice... esta es. Mira, coincidencia. La respuesta es la de 60-64. ¿Está? Ahí está. Se dan cuenta que ahí está. Se dan cuenta que la población, a pesar de que pasaron 10 años,
es el mismo cohorte el que tiene la mayoría de población femenina en edad de jubilar. O sea, algo está pasando con la calidad de vida que no permite que esas personas que eran mayoría 10 años antes continúen siendo mayoría en este censo. Son preguntas que hay que responderse y las tiene que ver tanto el gobierno como algunos privados, como los médicos también, por ejemplo. Siguiente pregunta sería, a ver, tengo que moverme para poder leerla. ¿En qué cohorte hay mayor población? La misma pregunta. Vamos a ver si pasó exactamente lo mismo que con la pregunta anterior, que vimos que la población se movilizó, se movió, se desplazó, ya no eran los mismos en la mayoría, sino que la misma generación dejó de ser mayoría. Vamos a ver si esta generación, que la pirámide anterior fueron mayoría, ahora van a ser mayoría todavía. ¿Cuáles eran esos los que eran mayoría? Los de 10 a 14. Vamos a ver los de 10 a 14. ¿Dónde están? Aquí están. De 10 a 14... A ver. ¿Dónde estoy? Ahí está. De 10 a 14 años. ¿Son mayoría? Parece que no. Son mayoría los que están entre 15 y 19. Pero hay otra mayoría que son los de 24, de 20 a 24 años. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la población que está entre los 20 y 24 años. ¿Se dan cuenta que tenemos una situación aquí que una población, una generación, se mantuvo siendo mayoría, mientras que la otra generación de la otra pregunta no se mantuvo siendo mayoría? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo con la salud? ¿Qué está ocurriendo con los servicios? ¿O hay alguna enfermedad? ¿Hay alguna epidemia? ¿O esa población, esa generación que fue mayoría dejó de serlo porque se fue del país? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que ha ocurrido eso? A ver, no, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, aquí estoy. Sí, porque al otro lado no me voy a ver. O sea, no se va a ver la pregunta. Y ahora finalmente tenemos las dos pirámides juntas, donde efectivamente si nos ponen dos pirámides seguramente es para que las usemos. Si en la prueba les aparece un gráfico como este o como cualquier otro que pueda ser, no sé, matemática, o les aparece un texto en lenguaje, si les aparece algo, alguna información, algún documento, alguna fuente, tiene que ser utilizada. Evidentemente, si no, ¿para qué lo van a estar colocando? De hecho, sería un error colocarla y no utilizarla. O que sirva para distraer. No, eso no hay que hacerlo. No sé, si usted va a hacer profesor, no lo haga. Bueno, entonces, veamos las dos pirámides. Veamos la pregunta que dice: ¿en qué cohorte de la pirámide del censo 2012 se encuentra la generación que en la pirámide de 2002 se encontraba en el cohorte de 0 a 4 años? Bien, Patricia ya respondió inmediatamente, dice que es la C. A ver, di. ¿En qué cohorte de la primera pirámide del censo 2012 se encuentra la generación que es la del 2002 está de 0 a 4 años? Ah, dicen que la C. Perfecto. A ver, veamos si es la alternativa correcta. Veamos, a ver. Déjame bajar. Efectivamente es la C. Ahora, esta pregunta tenía un ejercicio lógico. Si sabemos que normalmente los censos se hacen cada 10 años, y además observamos que una pirámide es del 2012 y la otra es de 10 años después, en el 2012, incluso sin mirar la pirámide, usted podría decir que efectivamente la generación de 0 a 4 en la otra pirámide se encontraría en la de 10 a 14, porque simplemente hay que sumarle 10 años. Y observemos cómo es que esta pirámide ha ido... ¿dónde está? Aquí está. ¿Cómo es que esta pirámide evolucionó? Vamos a tomarnos aquí, un poquito para acá. Creo que ahí se alcanza... Ahí sí, ahí se alcanza a ver todo. Observemos. Esa población de 0 a 4 años que estaba aquí. Estaba, bueno, perfectamente, estaba por ahí en sexo femenino, un poquito menos de 600.000 habitantes, y en la masculina, poquito, casi
casi 600.000 habitantes, mientras que en el otro lado tenemos que, no la generación, sino que el corte. La población, podemos ver que en este caso, comparado con la pirámide anterior, aumentó un poco esa población. Por lo tanto, podríamos decir tal vez que las tasas de fecundidad aumentaron. Probablemente el crecimiento vegetativo esté otra vez al alza. Son inferencias que usted puede realizar a comparar estas pirámides. Veamos ahora el corte siguiente, que sería de los 5 a los 9 años. Vamos aquí. Población femenina está en poquito menos de los 600.000 y acá está, bueno, más de los 600.000. Por lo tanto, podemos ver que esa misma generación ha ido subiendo, ha ido cambiando y mutando dentro, haciendo mutar esta población. Chicos, esa ha sido nuestra pirámide. No sé por qué no he recibido ningún aviso de alarma, pero el tema es que esta pirámide tenemos que, en síntesis, podemos tener, vamos a decir, en síntesis tenemos que estas pirámides de población nos van a servir para sacar información de la población que existe dentro de un territorio. De eso se trata el estudio demográfico. Recordemos, ¿para qué es necesario conocer a la población? ¿Por qué es necesario hacer estudios demográficos? Primero, para saber qué está ocurriendo con los nacimientos, cuántos están naciendo. Saber también cuántas personas están falleciendo. Y con eso preguntarse, ¿por qué están falleciendo? O, ¿por qué no están naciendo tantos niños, tantas guaguas? ¿Por qué la población está decreciendo? ¿Qué problema social puede haber en el país? ¿Existe un problema de salud? ¿Hay una pandemia? ¿Una enfermedad extendida por todo el territorio nacional? Tal vez simplemente no quieren tener hijos y la quieren posponer de unos años más. Recordemos que antiguamente las personas contraían matrimonio a una muy joven edad. Eso quiere decir que se iban de su casa y formaban familia, incluso antes de los 18 años. Y eso era una tendencia general, era parte de la cultura. También podemos ver esa parte dentro de las pirámides. Podemos inferir un poco de la cultura que tienen. Por ejemplo, si es una pirámide joven, que tiene forma de pirámide, eso nos quiere mostrar, por ejemplo, que hay una alta cantidad de nacimientos. Pero como tiene forma de pirámide, donde la parte de arriba, la coronita de la pirámide es delgada, también nos podría decir que esa población tiene problemas de salud. Tal vez la calidad de vida no es la mejor. Y que por eso la población de la parte más alta de la pirámide, que es la de edad más avanzada, no está siguiendo, no mantiene una vida porque a lo mejor tiene problemas de salud. Y eso hace efectivamente que las personas, la mayoría, sea la población joven. Distinto a cuando hay una población donde la calidad de vida mejora y las proyecciones de vida han ido cada vez mejorando. Y eso se traduce en que ya no quieran tener hijos. Pero hay un problema. Si no se tienen esos hijos y la pirámide tiene otra forma, que no es la pirámide así, sino que se convierte en una pirámide de refrigerador con gorrito cumpleaños, el problema va a ser, y tiene que ver también con el sistema de pensiones. Por ejemplo, en Europa está teniendo problemas demográficos que tienen que ver con sus pensiones también que afectan. Porque en esas pensiones, los recursos se van obteniendo de la población que trabaja. Y de esa población que trabaja, solidariamente, por supuesto, le entrega el dinero a las personas que ya están jubiladas. Pero ¿qué pasa si llega un momento en que la población que está en edad de jubilar es superior a la que está en edad de trabajar? Y ahí tenemos un problema. Y efectivamente, hay que pensar cómo podemos tratar, qué políticas se van a establecer. Y también podemos ver la densidad de población. Por supuesto que necesitamos información adicional. Aparte de conocer la pirámide, tenemos que conocer cuánto espacio hay en el territorio. Y si vemos que hay muchas personas en un pequeño territorio, bueno, la densidad es muy alta y la calidad de vida también puede ser bastante desastrosa, en otras palabras. Bien, chicos y chicas, ha sido un gusto. Nuevamente escuchemos esos aplausos.
Les deseo que estén muy bien. Nos veríamos en este caso dentro de unas 2 semanas. Vamos a tener algo preparado. Les deseo que estén muy bien. Cuídense. Les recomiendo, cuando puedan, ingresen a la página del INE. INE. O la página del censo, censo2017.cl. Ahí van a encontrar los datos más actualizados de este tema y que vamos a ver la población y cómo ha ido evolucionando. Les deseo que estén muy bien, cuídense, nos vemos dentro de unas... ¿Dónde está? Es para arriba. Nos vemos dentro de una semana, que estén bien, cuídense, chao, chao, hasta luego. Todavía no me voy, ahora sí me voy. Adiós.